En una noche de Miami, un poderoso jeque de Dubái cayó desde un penthouse de lujo. Y la única testigo, su amante embarazada, susurró, iba a hacerme daño. El 12 de enero de 2024, Miami, Florida. Eran las 11:13 de la noche cuando el guardia de seguridad de la Skyline Grand Tower escuchó por primera vez el sonido de vidrio rompiéndose. Al principio pensó que era un trueno, pero cuando levantó la vista hacia el imponente edificio de 67 pisos, vio algo cayendo rápido, algo que no pertenecía al cielo nocturno. El cuerpo impactó en el patio con un sonido tan agudo y pesado que las personas que cenaban en la terraza al otro lado de la calle se quedaron en silencio a mitad de frase. Los teléfonos salieron, las luces se encendieron piso por piso, y en segundos, alguien susurró el nombre que convertiría el horizonte de Miami en una escena del crimen internacional. En minutos, llegó la policía. Las luces parpadearon piso por piso, dentro del penthouse donde ocurrió todo, los oficiales encontraron 2 copas de champán, un body de bebé doblado y una única huella de palma ensangrentada en la barandilla del balcón. Abajo, una mujer descalza temblaba en el lobby, con la bata de seda rasgada y sangre en las manos. Susurró, se resbaló. Intenté detenerlo, pero, arriba, el cuerpo de un poderoso jeque de Dubái yacía roto en el suelo. Su reloj se detuvo en el segundo exacto del impacto. ¿Fue un accidente, defensa propia o algo mucho más deliberado? Bienvenidos de nuevo a True Crime Retold, donde desenterramos casos que ponen a prueba todo lo que crees saber sobre la naturaleza humana. Si encuentras nuestras inmersiones profundas tan atrapantes como nosotros, por favor tómate un segundo para dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún caso nuevo. Ahora, entremos en materia. Antes de la caída que hizo titulares en todo el mundo, había un nombre susurrado en salas de juntas, impreso en contratos de petróleo y pronunciado con reverencia en continentes enteros. Para entender lo que pasó esa noche en Miami, tienes que entenderlo a él. Nació en medio del calor y el vidrio, Dubái a finales de los 80, una ciudad en plena transformación donde las grúas dibujaban nuevos horizontes como niños dibujando castillos. Abdul Salam Makhtar era el tercer hijo de una familia de comerciantes que se convirtió en algo mucho mayor cuando los ingresos del petróleo se encontraron con una disciplina implacable. Su abuelo negociaba rutas marítimas. Su padre convirtió petroleros en refinerías, refinerías en participaciones accionariales, participaciones en influencia. A los 25 años, Abdul hablaba el dialecto mesurado de las salas de juntas, riesgo, exposición, throughput, o taque. A los 30, había aprendido el hábito que los hombres poderosos terminan adquiriendo, el silencio donde otros buscan palabras. La gente lo llamaba jeque. Y en la abreviatura de la riqueza global, el título encajaba. Vestía como viejo dinero incluso cuando entraba en las habitaciones del nuevo dinero. Un candura impecable en casa, trajes hechos a mano en el extranjero, un reloj de platino sencillo hasta que la ceremonia exigía oro. Viajaba con un séquito reducido, chofer, asistente, jefe de seguridad y una agenda que rara vez permitía improvisaciones. Nada de cenas no planeadas, nada de vida nocturna, nada de espontaneidad. Su presencia llevaba gravedad. La mayoría de las habitaciones se curvaban hacia ella. Públicamente, Abdul Salam Makhtar era exactamente lo que su familia esperaba de él, un heredero disciplinado, un padre responsable, un hombre que moldeaba el próximo capítulo económico de Dubái. Su nombre aparecía en placas de fundaciones, galas benéficas y cumbres internacionales. Estudió en la London School of Economics, asistió a programas ejecutivos en Francia y ocupó asientos en consejos en 3 continentes. Construyó plantas desalinizadoras, financió campañas de alfabetización y dio entrevistas sobre sostenibilidad y tradición. Era la imagen de un estadista moderno del Golfo, compuesto, visionario, devoto, generoso. Pero las historias privadas rara vez reflejan las públicas. Detrás de la biografía brillante estaba el hombre que vivía entre el control y el deseo. Abdul se casó joven, como era costumbre. Leila Makhtar, elegante, educada, discreta, fue elegida para complementarlo más que para desafiarlo. Su matrimonio estabilizó alianzas y produjo 2 hijos que solo aparecían en retratos formales, del tipo que se toman una vez al año para los archivos familiares.
La vida de Leila transcurría como una orquesta de precisión silenciosa. Organizó sin errores, se vistió sin ostentación y nunca comentó las ausencias de su esposo. En la jerarquía de la élite de Dubái, la contención era estatus. Las primeras grietas no vinieron del escándalo, sino de la velocidad. La vida de negocios de Abdul se expandió más rápido de lo que su familia podía seguir. El ritmo de su calendario, Houston, Rotterdam, Doha, Lagos, convirtió la distancia en una condición, no en una excepción. Con la distancia vino la libertad. Con la libertad vinieron los espacios grises que los hombres poderosos suelen llenar con lo que más extrañan, privacidad. Oficialmente, los frecuentes viajes de Abdul Salam Makhtar a Estados Unidos eran por expansión de negocios. Exploraba oportunidades en energías renovables, puertos y centros logísticos. Los comunicados de prensa hablaban de visión. La realidad era más simple. América le daba silencio. Miami le daba anonimato. En Dubái era su excelencia Abdul Salam Makhtar, miembro de consejos, patriarca familiar, custodio del legado. En Miami era simplemente el señor Samir, un inversor con modales impecables y discreción ilimitada. Era un papel que interpretaba perfectamente. Se hospedaba en residencias privadas, registradas bajo compañías fantasma, se movía con personal mínimo y vivía como si fuera invisible. Prefería la Skyline Grand Tower, uno de los edificios de lujo más altos de Miami con vistas a la bahía de Biscayne. El penthouse no era técnicamente suyo. Pertenecía a una holding offshore que se perdía en un laberinto de LLC. El conserje tenía instrucciones de nunca anunciarlo, nunca registrar sus visitas públicamente y nunca mencionar su nombre. Las entregas llegaban selladas. Los limpiadores trabajaban bajo acuerdos de confidencialidad. Venía y se iba como el clima, llegando de noche, partiendo antes del amanecer, nunca el mismo patrón dos veces. Para la mayoría de los residentes era un rumor, el silencioso empresario árabe en la suite de la esquina, el que dejaba propinas en efectivo y hablaba en tonos medidos. Para el mundo exterior, Abdul Salam Makhtar representaba todo lo estable. Para los pocos que lo veían detrás de esa fachada, era un hombre construyendo una escapada. Miami no era solo un puesto de avanzada de negocios. Era un escenario donde podía reescribirse a sí mismo, aunque fuera temporalmente. La libertad para Abdul parecía control sin testigos. Y eso era lo que ofrecía la Skyline Grand. Un lugar donde nadie conocía su apellido familiar ni lo que significaba. Pero el secreto tiene una forma de invitar al apetito. El encanto de Abdul era practicado y preciso. Era generoso de formas que no le costaban nada, atención, cortesía, paciencia. Las mujeres lo notaban porque él las notaba, no con hambre, sino con foco. Escuchaba como los hombres poderosos rara vez lo hacen, y esa pequeña ilusión de intimidad era más peligrosa que cualquier promesa. Su gusto se inclinaba hacia mujeres más jóvenes, siempre lo suficientemente educadas para conversar, pero lo suficientemente inexpertas para deslumbrarse. Para ellas, él era la refinación encarnada, de voz suave, mundano, imposible de rechazar. Para él, ellas eran prueba de que su vida privada seguía siendo suya. Fue durante una de esas visitas extendidas a Miami que se cruzó con Alicia Navarro. La razón oficial de su viaje era una conferencia de energía. Asistió a 2 paneles, dio un discurso y luego desapareció discretamente del programa del evento. La última aparición pública verificada de él esa semana fue en la recepción de apertura de la cumbre, hablando con un pequeño grupo cerca del escenario. Entre el personal que manejaba la logística estaba Alicia, una contratista de 27 años que ayudaba a gestionar el registro de invitados para una firma boutique de relaciones públicas. No formaba parte de su mundo. Ni siquiera cerca. Pero encajaba perfectamente en el que a él más le gustaba, mujeres que existían justo fuera del poder, conscientes de él, pero intactas por su cautela. Testigos posteriores describieron un breve momento cerca de la mesa de registro. Abdul recogiendo su credencial, deteniéndose un poco más de lo necesario, diciendo algo que la hizo reír. En ese momento parecía nada, pero así operaba él. Gestos pequeños, olvidables, que después significaban más.
Una semana después de la cumbre, una asistente de su fundación la contactó para una coordinación de seguimiento sobre una posible asociación benéfica. Era el tipo de invitación que sonaba profesional, pero no lo era. Se encontraron a cenar en un restaurante en la bahía de Biscayne, paredes de vidrio con vistas a las luces del agua. Abdul habló de filantropía durante 20 minutos, preguntó por su trabajo otros 10 y pagó la cuenta antes de que llegara el postre. Desde esa noche extendió su estancia en Miami. Reuniones pospuestas. Vuelos reprogramados. En días, se agregó un arrendamiento ejecutivo a corto plazo a los registros de la Skyline Grand bajo una LLC de Delaware. En Dubái, Leila solo veía actualizaciones de calendario, consultas de consejos, inversiones potenciales. En Miami, al personal del edificio le dijeron que la identidad del nuevo ocupante era confidencial por razones diplomáticas. Abdul había creado otra vida, cuidadosamente estratificada entre verdad y omisión. Alicia entró lentamente, primero como contacto, luego como conveniencia y finalmente como algo mucho más personal. A él le gustaba su falta de artificio, su calma bajo presión. A ella le gustaba cómo hacía que los espacios ordinarios se sintieran seguros. Ninguno hacía demasiadas preguntas, y por eso funcionó durante un tiempo. Para fin de año, los viajes se hicieron más largos, el secreto más profundo. Abdul dividía el tiempo entre deber y deseo, creyendo que la riqueza podía equilibrar ambos. Pero toda doble vida tiene fecha de caducidad. Y para Abdul Salam Makhtar, esa cuenta regresiva ya había comenzado, marcando en silencio en algún lugar sobre la bahía de Biscayne. Antes de continuar, es importante entender quién era realmente Alicia Navarro. La mujer detrás de los titulares, la mujer cuyas decisiones pronto convertirían un romance secreto en tragedia. Alicia Navarro tenía 27 años, nacida y criada en Tampa, Florida, en un mundo que prometía más de lo que jamás le dio. Su infancia fue ordinaria, casa pequeña, grandes sueños y una madre que trabajaba 2 empleos solo para mantener las luces encendidas. Su padre se fue temprano, dejando una nota que decía que volvería cuando las cosas mejoraran. Nunca mejoraron. Alicia aprendió joven que el amor y las promesas a menudo hablaban el mismo idioma, pero significaban cosas completamente diferentes. Para cuando cumplió 21, vivía sola, persiguiendo el tipo de éxito que veía en las revistas. El modelaje fue primero el sueño. Pero como la mayoría de los sueños en Florida, venía con letra pequeña. Consiguió pequeños trabajos, desfiles locales de moda, sesiones promocionales y algún evento de marca que pagaba en exposición en lugar de dinero. Cuando se dio cuenta de que la cámara la amaba más que la industria, cambió de rumbo, tomando trabajos detrás de escena en lugar de delante. Comenzó a gestionar eventos, galas privadas, cenas corporativas y recaudaciones de fondos de alto nivel. El trabajo era impredecible, pero alimentaba su necesidad de permanecer cerca del glamour. Tenía un encanto natural que hacía que la gente se sintiera cómoda, el tipo de gracia que hacía que los clientes confiaran en ella con los detalles que realmente importaban. Podía manejar el caos, anticipar problemas y solucionarlos antes de que alguien lo notara. En una ciudad como Miami, donde la belleza es moneda y la discreción es oro, Alicia aprendió a comerciar con ambos. A los 25 había construido una reputación pequeña pero sólida. Sabía cómo hacer que los hombres poderosos se sintieran vistos y que las mujeres ricas se sintieran no amenazadas. No era manipulación, era supervivencia. Todos querían algo en Miami. Y el talento de Alicia era saber cómo dárselo sin entregarse a sí misma. Pero fue en una gala benéfica donde todo cambió. El evento fue organizado discretamente por una firma de inversión del Golfo, una noche destinada a mostrar asociaciones globales de sostenibilidad. El nombre del patrocinador, Abdul Salam Makhtar, estaba en el programa pero ausente de la lista de invitados. Su equipo manejaba todo a través de intermediarios. Alicia gestionaba la logística esa noche, sin saber que estaba a punto de conocer al hombre cuyo nombre solo había visto impreso en la pancarta del evento. Llegó tarde, flanqueado por 2 asistentes, con un traje oscuro a medida que lo hacía parecer salido de otro mundo. Notó cómo la gente se movía cuando entró, el espacio silencioso que se formaba a su alrededor. No era ruidoso ni ostentoso, pero la atención no seguía como la marea.
Habló poco, sonrió educadamente y pareció desinteresado en la multitud, hasta que la notó a ella. Ocurrió durante una pequeña interrupción, un momento que nadie más recordaría. Una bandeja cayó, el champán se hizo añicos. Alicia se movió rápido, dirigiendo a los meseros con precisión calmada, voz firme, con postura intacta. Cuando levantó la vista, lo encontró mirándola, no con deseo, sino con interés. El tipo de interés que ve más allá de las apariencias. Para Abdul, era hábito observar control bajo presión. Para Alicia, fue la primera vez que alguien poderoso parecía verla de verdad. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se fue y el personal limpiaba, su asistente se acercó discretamente. El jeque, dijo, quería agradecerle personalmente por el evento impecable. Ella dudó pero aceptó. Abdul fue educado, formal, preguntando por su trabajo, su experiencia, sus planes futuros. Su tono era profesional, pero sus ojos llevaban peso. Le dijo que el evento fue perfecto, le agradeció su discreción y le dejó una tarjeta con solo una dirección de correo. Pasaron días antes de que la usara. Cuando lo hizo, la respuesta llegó casi de inmediato. Era una invitación a cenar para hablar de colaboraciones futuras. Así comenzaba siempre. Su aventura se desarrolló con el ritmo de algo inevitable. Cenas tranquilas en lugares donde nadie miraba demasiado de cerca. Regalos que aparecían sin aviso, una pulsera Cartier, un pañuelo Hermès, un arrendamiento firmado a su nombre para un apartamento frente al agua. Hablaba de ella con un afecto calmado que no sonaba a mentiras, y ella le creyó cuando dijo que era más que un secreto. Por primera vez, Alicia se sintió vista no como fondo, sino como la mujer en el centro de la historia de alguien. Le contaba historias de Dubái, su horizonte dorado, la quietud del desierto, el sabor del café con cardamomo por la mañana. Ella le hablaba de los sacrificios de su madre, de trabajar 3 empleos, del miedo a ser ordinaria. A él le gustaba esa vulnerabilidad. Lo hacía sentir humano de nuevo. Para ella, él era escape, prueba de que finalmente había cruzado al mundo que siempre había admirado. Para él, ella era una pausa de la estructura que había construido toda su vida. Su tiempo juntos borraba días en semanas y semanas en algo que parecía un matrimonio oculto. Abdul nunca se quedaba mucho, pero cuando lo hacía, el mundo exterior desaparecía. Sus regalos eran constantes pero impersonales, joyería de diseñador, notas escritas a mano, sobres con efectivo escondidos entre itinerarios de viaje. Ella se decía que significaba cuidado. Tal vez sí, a su manera. Pero el dinero tiene una forma extraña de remodelar el afecto. Lo que comenzó como emoción se convirtió lentamente en dependencia. Sus amigos notaron el cambio, cómo se volvió más callada, cómo empezó a cancelar planes. Dejó de trabajar en eventos pequeños, diciendo que ya no los necesitaba. Abdul le había dado acceso a su penthouse en la Skyline Grand, el mismo lugar donde se quedaba cuando estaba en Miami. Era un gesto de confianza, dijo, una forma de que tuviera privacidad, comodidad y espacio para prepararse para el futuro. Al principio se sintió como un sueño. El apartamento era todo lo que alguna vez había imaginado como éxito, paredes de vidrio con vistas a la ciudad, muebles importados, una terraza que besaba el horizonte. Pero la perfección tiene una forma de volverse estéril cuando se construye para el secreto. Los días pasaban en silencio sin visitas, sin vecinos, sin llamadas que pudiera contestar sin dudar. Su mundo se había reducido a esos pocos miles de pies cuadrados, esperando el sonido de una llave en la puerta. Entonces descubrió que estaba embarazada. Antes de continuar, solo quiero decir que si todavía estás aquí escuchando esta historia, gracias. Es un canal nuevo y honestamente cada vista, cada like, cada suscripción significa el mundo. Me dice que estas historias te importan como a mí. Así que, si te está gustando, dale al botón de suscribirte, deja un like y dinos desde donde estás viendo en los comentarios abajo. Bien, volvamos a ello. La prueba estuvo en el mostrador del baño 1 hora antes de que pudiera mirarla de nuevo. 2 líneas tenues que lo cambiaron todo. Sus manos temblaron cuando le envió la foto, su corazón pesado con miedo y esperanza. Él respondió 3 horas después, tenemos que hablar.
Cuando finalmente llegó, no gritó, no acusó, no celebró. Su rostro llevaba esa misma calma ilegible que una vez la había atraído. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Dijo que cuidaría de ella, que no tendría que preocuparse por nada. Pero sus palabras sonaban ensayadas, como un trato negociándose, no una vida compartiéndose. Después de eso, las cosas cambiaron. Abdul se volvió distante, sus visitas más cortas, su tono más frío. Su personal comenzó a manejar todo, sus asignaciones, sus citas, las renovaciones del arrendamiento. El penthouse, una vez santuario, empezó a sentirse como una jaula dorada. Sus llamadas quedaban sin respuesta más a menudo. Los regalos dejaron de llegar. Y aun cuando estaba allí, sus ojos parecían estar en otra parte. Alicia se decía que era estrés, negocios, cultura, cualquier cosa menos indiferencia. Pero en el fondo sabía. Ya no era parte de su vida. Era su error. Y en un mundo donde los errores amenazan el poder, los errores no se permiten vivir libremente. Aún así, se quedó. Tal vez por esperanza, tal vez por miedo. Tal vez porque no sabía a dónde más ir. Pero esa tensión silenciosa y asfixiante dentro de la Skyline Grand Tower pronto se construiría hacia algo irreversible. Un momento que rompería vidrio, huesos y toda ilusión que cualquiera de los dos hubiera creído alguna vez. Desde la calle, la Skyline Grand Tower parecía todo lo que Alicia alguna vez había soñado. Paredes de vidrio alcanzando las nubes, la ciudad brillando abajo como un océano de luz. Era el tipo de edificio que aparecía en revistas inmobiliarias y anuncios de viajes lujosos donde vivían los poderosos y trabajaban los invisibles. Dentro, el lobby olía a cítricos y dinero. Pisos de mármol pulidos como espejos, porteros que hablaban en susurros y ascensores que se movían sin ruido. Pero en el piso 53, detrás de una puerta sin nombre, Alicia Navarro vivía una vida que se sentía más pequeña cada día. Al principio fue paraíso. Se despertaba con el horizonte, la luz del sol derramándose por el suelo y servicio a la habitación que llegaba antes de pedirlo. El refrigerador siempre estaba lleno. Sus cuentas se pagaban. Su ropa, la mayoría aún con etiquetas de diseñador, se reemplazaba más rápido de lo que podía usar. Durante las primeras semanas se sintió como si finalmente lo hubiera logrado. Todo lo que había perseguido ahora era suyo, excepto la libertad. Abdul Salam Makhtar visitaba raramente y nunca con horario. A veces aparecía sin aviso, su presencia anunciada solo por el pitido suave del ascensor. Entraba calmado y compuesto, besaba su frente y le decía lo hermosa que se veía. Luego hablaba de negocios por teléfono durante horas mientras ella se sentaba cerca fingiendo no escuchar. Cuando le hablaba, era en ese mismo tono tranquilizador que podía sonar a cuidado o a control, dependiendo de cuánto tiempo hubieras estado sola. Decía que el apartamento era por su seguridad. Demasiados ojos, demasiado chisme. Decía que la gente en su mundo nunca entendería, que necesitaba ser cuidadosa, privada, discreta. Alicia le creyó al principio porque quería. Le dijo que la estaba protegiendo, protegiéndolos. Pero pronto las reglas empezaron a acumularse como paredes invisibles. Nada de redes sociales, nada de fotos, nada de publicaciones que mostraran su ubicación, nada de apariciones públicas que la conectaran con él. Le dijeron que limitara sus llamadas, que usara un teléfono separado para contacto personal. Sus amigos dejaron de saber de ella. Uno por uno, sus mensajes quedaban sin respuesta. Cuando volvían a contactarla, decía que solo estaba trabajando con clientes, que la vida se había vuelto ocupada. Pero la verdad era que le habían dicho que desapareciera. Su embarazo empeoró el aislamiento. Abdul no quería que viera a un doctor sin su permiso. Prometió manejarlo todo, traer especialistas privados para asegurarse de que recibiera el mejor cuidado que el dinero pudiera comprar. Sin embargo, pasaron semanas y ningún doctor llegó. La primera vez que preguntó por ello, él sonrió y dijo, «Debes ser paciente, Alicia. Algunas cosas toman tiempo». La segunda vez no sonrió. Los mensajes entre ellos cambiaron de tono. Donde antes había calidez, ahora había instrucciones.
Quédate dentro hoy. No abras la puerta a nadie. Borra esa foto que publicaste. No discutió al principio. Se dijo que era temporal. Que una vez que naciera el bebé, todo cambiaría. Cumpliría su promesa. Irían públicos, tal vez empezarían de nuevo en algún lugar nuevo. Pero algo más profundo también estaba cambiando. Algo que al principio no podía nombrar. Había señales de que la vigilaban. La cámara en el pasillo siempre parecía moverse ligeramente cuando pasaba. Una vez encontró su laptop abierta cuando estaba segura de haberla cerrado. Un nuevo dispositivo apareció en el estante del salón. Una pequeña caja negra con una luz parpadeante que no podía identificar. Cuando le preguntó a Abdul por ello, lo descartó. Seguridad, dijo. Este edificio tiene protección de última generación. ¿Protección de qué? Nunca respondió. Luego vinieron las visitas de sus hombres. Eran educados, siempre formales, siempre vestidos con los mismos trajes grises. Llegaban sin anuncio, diciendo que verificaban la propiedad. Uno inspeccionaba las ventanas. Otro caminaba por las habitaciones sin hablar. A veces preguntaban si necesitaba algo, pero nunca esperaban respuesta. Sus sonrisas no llegaban a los ojos. Una noche alrededor de las 2 de la mañana, se despertó con el sonido tenue de pasos en el pasillo. Cuando abrió la puerta, el corredor estaba vacío, pero el panel del ascensor brillaba, mostrando que acababa de usarse. Nadie explicó nunca quién había estado allí. Para entonces, había empezado a guardar pequeñas notas en un cajón escondido, un registro de cada sonido extraño, cada visita inesperada, cada instrucción que Abdul le daba. No sabía por qué las escribía. Tal vez solo era una forma de convencerse de que lo que pasaba era real. Las peleas comenzaron poco después. No eran ruidosas. No al principio. Abdul llegaba con la calma de un hombre que esperaba obediencia. Ella intentaba preguntar sobre el bebé, sobre cuándo planeaba decirle a su esposa, sobre si realmente planeaba quedarse. Él desviaba, cambiaba de tema o devolvía la pregunta. ¿Estás cansada, Alicia? Piensas demasiado. No deberías estresarte. Es malo para el niño. Sabes que te he dado todo. ¿Por qué dudarías de mí? Cuando presionaba más, el tono cambiaba. Su voz bajaba y su paciencia se agotaba. Nunca gritaba, pero sus palabras llevaban peso, cada una aterrizando como una puerta cerrándose entre ellos. Olvidas quién hizo posible esta vida. Esa frase se convirtió en un cuchillo que no podía sacar. El hombre que una vez la hizo sentir vista ahora la hacía sentir invisible. El penthouse ya no era un hogar. Era una bóveda. Sus días se difuminaban en silencio, su única compañía la ciudad abajo y el sonido de su propio latido. A veces se paraba en la ventana, mirando las otras torres al otro lado de la bahía de Biscayne, preguntándose cuántos de esos apartamentos iluminados guardaban sus propios secretos. La gente reía, peleaba, vivía sus vidas solo unos pisos más allá. Sin embargo, para Alicia, el mundo se había reducido a una habitación, un hombre, un secreto que crecía dentro de ella mientras todo lo demás se desvanecía. Cuando oía de él, era a través de mensajes breves enviados tarde en la noche. Estaba ocupado, decía. Reuniones, viajes, asuntos familiares, siempre una razón, siempre un retraso. Cada excusa quitaba un poco más de la ilusión que intentaba proteger. Para cuando llegó a su 6º mes, la verdad era imposible de ignorar. Abdul Salam Makhtar no la estaba protegiendo. La estaba conteniendo. Las visitas de seguridad no eran para mantener el peligro fuera. Eran para mantenerla dentro. Y en algún lugar profundo, Alicia sabía que si no encontraba una salida pronto, tal vez nunca dejaría ese apartamento con vida. El tiempo tiene una forma extraña de doblarse cuando estás sola. Los días dentro de la Skyline Gran empezaron a sentirse intercambiables. Luz del sol, silencio, noche, repetir. Las visitas de Abdul se hicieron menos frecuentes, cuando venía, ya no llevaban calidez.
Su voz se había suavizado en formalidad. Su toque se sentía ensayado. Se quedaba justo lo suficiente para recordarle que aún tenía el control. El hombre que una vez le prometió un futuro ahora la trataba como una obligación. Las llamadas quedaban sin respuesta por días. Mensajes dejados en leído. Su asistente comenzó a responder por él. El señor Mactar está viajando. El señor Mactar se pondrá en contacto cuando esté disponible. El mundo de Abdul había vuelto a su ritmo habitual y Alicia ya no formaba parte de él. Al principio se dijo que era temporal, que una vez que sus negocios se asentaran, una vez que las sospechas de su esposa se calmaran, volvería. Pero el silencio se estiró más y la ansiedad arañó más profundo. Su embarazo había entrado en sus meses finales, sin embargo nunca había visto a un doctor. Abdul había prometido uno. Sus hombres habían prometido uno, pero cada semana pasaba igual, vacía y esperando. Luego vino el primer rumor. Comenzó con un mensaje de una vieja amiga en Miami, alguien que había trabajado en una de las galas que Alicia solía organizar. Escuché algo sobre tu tipo, decía el texto. Dicen que su esposa se enteró. Alicia se congeló. Lo leyó 2 veces, luego lo borró, aterrorizada de que incluso recibir tal mensaje llegara a él de alguna forma. Pero el pensamiento echó raíces. Leila Al-Mactar, la mujer que vivía en un mundo lejano, sabía de ella, sabía del romance, sabía del bebé. ¿Qué significaría eso para ella? Abdul siempre había hablado de Leila con el respeto distante de un hombre describiendo muebles, necesario, inamovible, parte de la estructura. Nunca había hablado de sus emociones. Ahora el pensamiento de que esa mujer supiera de su existencia la llenó de pánico. Comenzó a preguntarse si el silencio no era evasión, sino castigo. Los mensajes empezaron poco después. Al principio parecían aleatorios. Número privado, desconocido. El primero llegó a las 2:14 de la madrugada, ¿crees que te elegirá a ti? El segundo llegó la noche siguiente. Pronto se irá a casa sin ti. Alicia intentó bloquear los números, pero cambiaban cada vez. Le mostró uno a Abdul la próxima vez que llamó, con voz temblorosa. Alguien me está amenazando, dijo. ¿Sabes quién podría ser? Hubo una larga pausa, luego su voz, firme, deliberada. Bórralos. No respondas. Abdul, saben de mí. De nosotros. Dije bórralos, Alicia. No hagas esto peor. ¿Peor? Esa palabra se quedó con ella. ¿Peor que qué? Comenzó a revisar las cerraduras cada noche, paseando por el apartamento, convencida de que alguien estaba afuera. Los sonidos de la ciudad que antes la confortaban ahora la mantenían despierta. Alarmas de autos, pitidos de ascensor, incluso el zumbido del aire acondicionado la hacían estremecerse. Luego vino el mensaje que la rompió. Se llevará al bebé. Nunca lo verás de nuevo. Lo leyó una y otra vez, con las manos temblando tanto que casi dejó caer el teléfono. Venía de un número nuevo que aún no había bloqueado. Y el momento era perfecto. Abdul no había respondido en 5 días. Intentó llamarlo una y otra vez, directo al buzón, luego a su asistente, luego al número que usaba para llamadas personales. Nada. Por primera vez, se preguntó si era capaz de ello. Llevarse al niño, desaparecer al extranjero, dejarla como nada más que un rumor. Tenía el dinero, el poder, el acceso, y ella, ni siquiera tenía un pasaporte que no estuviera ligado a él. Su ansiedad se volvió obsesión. Comenzó a mantener su teléfono al lado, incluso en la ducha, desplazándose por textos viejos, buscando significados ocultos. Analizaba cada palabra que él había dicho, cada promesa, cada pausa, intentando ver si este resultado siempre había estado esperando. El sueño se volvió imposible. Se dormía por 1 hora, luego despertaba con el sonido de pasos en el pasillo, a veces real, a veces imaginado. La cámara de seguridad fuera de su puerta parecía inclinarse más cada noche, su luz roja parpadeando como una acusación.
Su reflejo en el espejo se volvió pálido, ojeroso. La mujer que miraba de vuelta ya no parecía alguien viviendo un sueño. Parecía alguien esperando una sentencia. Comenzó a escribir de nuevo, notas garabateadas en papel suelto, documentando todo, los mensajes, las llamadas perdidas, las voces que creía oír a través de las rejillas. Algunas noches se susurraba a sí misma solo para recordar cómo sonaba su propia voz. Cuando Abdul finalmente llamó, su tono era más frío que nunca. «Has estado actuando imprudentemente», dijo. «La gente está hablando. Estás haciendo las cosas más difíciles de lo necesario». «¿Quién me envía esos mensajes?», exigió ella. Silencio. «Luego, necesitas calmarte, Alicia. El estrés no es bueno para el bebé». No era una respuesta. Era una advertencia. Esa noche lloró por primera vez en meses. Sollozos fuertes, sin restricción, que llenaron el apartamento vacío y le resonaron de vuelta. Se dio cuenta de cuán poco de su vida era realmente suya. La ropa, la comida, el apartamento, todo era de él. Incluso el silencio era de él. La distancia entre ellos ya no se medía en millas, sino en poder. Él controlaba las paredes a su alrededor, el aire que respiraba, el miedo que ahora moldeaba cada pensamiento. Y aunque aún no podía verlo, ese miedo estaba a punto de tomar forma, real, física y mortal. Para finales de octubre, la Skyline Grand Tower se había acostumbrado al silencio del piso 53. No más entregas, no más visitantes nocturnos, solo luces encendiéndose y apagándose a horas extrañas. Los vecinos habían empezado a susurrar sobre la mujer de arriba, la que nunca salía de su apartamento, la que a veces gritaba en sueños. Esa noche, el silencio se rompió. Comenzó a las 7:18 de la tarde. Una pareja en la unidad de abajo oyó algo pesado golpear contra una pared, seguido del inconfundible sonido de vidrio rompiéndose. Luego vinieron los gritos. Dos voces, una baja y forzada, una frenética. La pareja pausó su televisión y escuchó. Luego se detuvo. Por un rato solo hubo el zumbido del tráfico lejano. A las 9:03 de la noche, el teléfono de Alicia registró 6 llamadas perdidas, todas al mismo número. Abdul Salam Makhtar. Sin respuesta. Los mensajes que dejó eran una mezcla de rabia y súplica. «No puedes llevártelo», dijo en uno. «No me mientas. Sé lo que estás haciendo». Su voz se quebró a mitad de frase. En otro, susurró, «Me prometiste seguridad». A las 10:22 de la noche, la cámara del garaje privado del edificio captó un Mercedes G-Class negro familiar entrando en la bahía subterránea. Abdul salió solo. Vestido de oscuro, sin detalle de seguridad a la vista. Usó su propia tarjeta de acceso, una registrada bajo una compañía fantasma que arrendaba el penthouse. Miró a la cámara del techo una vez, solo lo suficiente para ajustar sus gemelos. A las 10:47 de la noche, la cámara del ascensor lo mostró entrando al pasillo del penthouse. Alicia ya estaba allí, descalza, con una sudadera oversized. Se veía pálida, hinchada y asustada. Él alcanzó su hombro. Ella se encogió. No había audio, pero sus rostros contaban la historia. Una tormenta años en formación, a punto de estallar. Lo que pasó en los siguientes 25 minutos sigue siendo uno de los misterios más discutidos de Miami. Las paredes insonorizadas de la Skyline Grand no captaron nada, pero los vecinos describieron después un choque repentino como muebles arrojados. Una luz parpadeó y se apagó. Y luego vino el momento que lo cambió todo. 11:12 de la noche. El vidrio se rompe. Una onda de ruido recorre la cara este de la torre. Metal chirriando, viento rugiendo. 2 peatones fuera del edificio reportaron ver algo grande caer pasando la fachada de vidrio, seguido de un golpe pesado y nauseabundo que los hizo congelarse. 11:13 de la noche. Abdul Salam Makhtar impacta el suelo. La grabación de seguridad del nivel de calle captó el borrón de movimiento, su cuerpo golpeando el concreto cerca de la entrada del valle, el reflejo de vidrio roto cayendo detrás. El impacto rompió ambas piernas al instante.
Un brazo se torció de forma antinatural debajo de él. El despacho de emergencias recibió múltiples llamadas, todas reportando lo mismo: alguien cayó de los pisos superiores. 11:15 de la noche. Alicia Navarro aparece en el lobby. Está descalza, temblando, cabello enredado, manos manchadas de rojo. El conserje, atónito, corre hacia ella. Se ve perdida, aturdida, como despertando de una pesadilla que no entiende. Sus primeras palabras son débiles pero claras en el audio de vigilancia: iba a hacerme daño. La policía y paramédicos llegaron en minutos, aunque nada pudo hacerse por Abdul. El informe médico confirmó después muerte instantánea, múltiples fracturas, trauma interno, dislocación espinal por la caída. El cuerpo fue encontrado boca arriba, una mano aún aferrando un fragmento de vidrio del balcón roto. Cuando los detectives entraron al penthouse, esperaban caos. En cambio, encontraron calma. Demasiada calma. No había muebles volcados, no había signos visibles de una pelea prolongada. Las copas de vino en la mesa estaban intactas. Las cortinas aún se mecían suavemente con el aire nocturno. El único rastro de violencia era una única huella de palma en la barandilla del balcón. Sangre extendida hacia afuera como si alguien la hubiera agarrado en desesperación. Y luego estaba Alicia. Estaba sentada en una esquina del salón, rodillas al pecho, susurrando fragmentos de frases que no conectaban. Dijo que se llevaría al bebé. No podía permitirlo. No se suponía que estuviera aquí. Sus pupilas estaban dilatadas, su respiración superficial. Cuando un oficial intentó confortarla, se encogió. Nadie esa noche sabía quién era ella. Nadie se dio cuenta de que el hombre yaciendo sin vida en la entrada era un multimillonario de Dubái con lazos que llegaban a medio mundo. Para los oficiales que respondieron, era solo otra llamada doméstica que salió horriblemente mal. Pero cuando el sol salió sobre Miami, la historia comenzó a cambiar. Los registros telefónicos, los logs de acceso al edificio, las llamadas diplomáticas extranjeras inundando el departamento de policía, todo convirtió la tranquila tragedia en un escándalo internacional. Y en medio de todo estaba una mujer embarazada repitiendo las mismas 5 palabras: iba a hacerme daño. Al amanecer, la skyline gran estaba sellada, envuelta en cinta amarilla y susurros. Una docena de reporteros estaban fuera de la entrada acordonada sosteniendo cámaras que reflejaban las luces parpadeantes. Lo que había comenzado como una caída trágica ahora era algo completamente distinto. Un escándalo con líneas de sangre internacionales. Dentro, los detectives trabajaban en silencio. El apartamento parecía una exposición de museo de privilegio y contención. Muebles minimalistas, arte importado, ni una cosa fuera de lugar, excepto el vidrio roto enmarcando el balcón vacío. La detective Laura Peña, veterana de 14 años en la unidad de homicidios de Miami PD, caminó por el espacio con sus guantes aún húmedos por la humedad. No necesitó mucho para saber que este no era un caso ordinario. El hombre en el concreto no era solo rico. Era Abdul Salam Makhtar, 49 años, nacional emiratí, CEO de uno de los mayores conglomerados logísticos del Golfo, donante de múltiples organizaciones internacionales y figura cuya última aparición pública había sido junto a un senador estadounidense en una conferencia climática 3 meses antes. Y la mujer encontrada llorando en su penthouse no aparecía en ninguno de sus registros conocidos. A las 8 de la mañana, los teléfonos en la sede de Miami-Dade no paraban de sonar. Llamadas de Washington, del consulado emiratí, de abogados privados reclamando privilegio diplomático. El tono era calmado pero cargado. Manejen esto discretamente. Mantengan los detalles contenidos. No provoquen un incidente. Las órdenes llegaron antes de que la evidencia siquiera se procesara. A las 9:15 de la mañana, llegó un comunicado de la embajada: estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del jeque Abdul Salam Makhtar, un querido empresario y filántropo. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades estadounidenses para asegurar una resolución rápida y respetuosa. Rápida y respetuosa, el tipo de frase que significaba silenciosa y limpia. Pero no había nada limpio en lo que la detective Peña vio.
El equipo forense no encontró signos de entrada forzada, no evidencia de intrusos. Abdul había entrado al edificio solo, según la grabación del garaje. Las manchas de sangre en la barandilla coincidían con su ADN, pero la colocación no sugería lucha. Sugería contacto durante o justo antes de la caída. Los ángulos no tenían sentido para suicidio. Y luego estaba Alicia. A las 10:30 de la mañana, fue transferida al Jackson Memorial Hospital para observación. Sus signos vitales eran erráticos, su presión arterial peligrosamente alta. La enfermera anotó moretones en sus brazos y marcas tenues en sus muñecas. ¿Restricciones, tal vez? Cuando le preguntaron qué pasó, Alicia seguía repitiendo fragmentos. Entró enojado. Dijo que no podía irse. Pensé que me mataría. Pero entre los temblores en su voz había algo más. Miedo no solo de lo que había pasado, sino de lo que aún podría venir. Por la tarde, los medios tenían su nombre. Alicia Navarro, 27, consultora local de eventos, amante embarazada de un jeque de Dubái. Los titulares eran despiadados. Algunos la llamaban víctima de control y secreto. Otros la pintaban como una cazafortunas manipuladora que había destruido la vida de un hombre poderoso. Cada foto que encontraron de ella en línea era de días más felices. Ella en vestidos de cóctel sonriendo bajo luces de gala. Ninguna se parecía a la mujer acurrucada en una cama de hospital esa mañana. A las 2 de la tarde, un jet privado aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami. Entre los pasajeros estaba Joseph Kareem, el asistente senior y arreglador del jeque, un hombre conocido para periodistas occidentales como La Sombra. Joseph llegó con autorización diplomática y un maletín lleno de firmas. Su propósito declarado, asistir en la investigación. Su propósito real, enterrarla. Por la noche, Joseph estaba en la Skyline Gran acompañado por representantes de la embajada. Se movía como un hombre que ya sabía que necesitaba encontrar. Exigió acceso a las pertenencias personales de Abdul, sus teléfonos, su maletín, su laptop. Cuando se le negó, invocó propiedad de un nacional extranjero bajo protección. Los detectives retrasaron, citando revisión forense en curso. Aún así, un disco desapareció esa noche, un pequeño SSD externo visto por última vez cerca del escritorio del jeque. A la mañana siguiente, el servidor de respaldo de CCTV del edificio se cayó. Segmentos enteros de la noche de la caída se corrompieron o borraron. Grabaciones del pasillo entre las 10:40 de la noche y las 11:20 de la noche desaparecidas. El técnico alegó pico de energía. Peña no lo creyó ni por un segundo. La presión comenzó a aumentar desde arriba. Las llamadas de Washington se volvieron menos educadas. Este caso es sensible, advirtió un enlace. Implicaciones internacionales. El Departamento de Estado quiere exposición mínima. Peña escuchó, asintió, colgó y duplicó las copias de respaldo de cada foto que su equipo había tomado. Alicia, mientras tanto, permanecía bajo observación. Los detectives la cuestionaron en fragmentos, cuidadosos de no desencadenar distrés médico. Lo que dijo era inquietante en su simplicidad. No me dejaba ir. Dijo que el bebé le pertenecía, que yo solo lo llevaba. Dijo que su esposa sabía y que había arruinado todo. Cuando le preguntaron cómo terminó sobre el balcón, dudó. No recuerdo. Me agarró. Empujé de vuelta. Luego se fue. La forense no encontró heridas defensivas consistentes con una lucha violenta. Pero sus declaraciones, fragmentadas como eran, pintaban un cuadro de miedo creciente. La línea de tiempo coincidía con las llamadas, los sonidos, el vidrio roto. Aún así, algo no encajaba. La grabación de seguridad del ascensor principal tenía sonido. Solo un pequeño micrófono instalado sobre las puertas. La grabación de esa noche captó fragmentos tenues, voces ahogadas, una discusión, el tono de un hombre subiendo, luego abruptamente el grito de una mujer, luego silencio. Peña la escuchó 3 veces antes de guardarla en evidencia. El problema ya no era culpa o inocencia. Era la verdad.
Cada hecho en este caso parecía tener una sombra. Cada pieza de evidencia parecía haber sido tocada 2 veces. Alguien quería que el mundo olvidara que Abdul Salam Makhtar había muerto en Miami. Pero la detective Peña no estaba lista para dejarlo desaparecer porque en algún lugar dentro de esa torre, entre el vidrio roto, la grabación perdida y la mujer temblorosa que dijo iba a hacerme daño, había una historia que nadie quería contar. Y para el final de la semana, Peña aprendería cuán peligroso era seguir haciendo las preguntas equivocadas. Para el tercer día, la investigación ya se estaba fracturando bajo su propio peso. Cada nueva pieza de evidencia venía envuelta en incertidumbre. Documentos redactados antes de que alguien los viera. Testigos de repente inalcanzables. Registros telefónicos pendientes de revisión. Lo que comenzó como un homicidio local se había convertido en algo más parecido a una partida de ajedrez diplomático. La detective Peña sabía que se le acababa el tiempo. La presión de Washington y Dubái crecía más fuerte cada hora. Muévanse con cuidado, decían. Necesitamos estabilidad. Pero lo que encontró después no era nada estable. El teléfono de Alicia había estado en evidencia desde la noche de la caída. Pantalla agrietada, huellas borrosas, batería casi agotada. La forense hizo una extracción estándar. Pero lo que recuperaron en el segundo pase lo cambió todo. Enterrados en archivos borrados y fragmentos de logs de respaldo había una serie de mensajes de texto que Alicia había recibido en las semanas antes de la muerte de Abdul. Los mensajes pintaban una línea de tiempo de guerra psicológica creciente, empezando como advertencias veladas, convirtiéndose en amenazas directas. ¿Crees que se quedará contigo? Es mío. Siempre lo fue. El bebé pertenece a su familia real. Nunca saldrás viva. Cada mensaje parecía venir de un número diferente, pero compartían algo, el mismo ritmo de escritura, la misma precisión fría. El remitente quería a Alicia asustada, controlada, y había funcionado. Su historial de búsqueda reflejaba esas amenazas, consultas sobre leyes de asilo, restricciones de viaje, derechos de custodia internacionales. Al principio, los investigadores creyeron que los textos podrían venir de Leila Al-Makhtar, la esposa de Abdul en Dubái. La fraseología, referencias a familia, herencia y el lugar legítimo del niño encajaban demasiado fácilmente. La prensa se apoderó en horas. Titulares gritaban, venganza de esposa celosa. La familia del jeque en el centro del misterio de la muerte. Pero la verdad estaba enterrada más profundo. Cuando la unidad cibernética del FBI se unió al caso, activada por la participación de un nacional extranjero y posible manipulación internacional, rastrearon los metadatos del teléfono. Lo que encontraron deshizo el silencio cuidadosamente construido de la embajada. Los mensajes anónimos no venían de Dubái. Se originaron en un teléfono prepago comprado en una tienda de conveniencia en Brickell, a menos de 1 milla del penthouse de Miami del jeque. La marca de tiempo coincidía con un día en que el asistente de Abdul, Joseph Kareem, había sido visto en esa misma área. Un recibo recuperado después lo confirmó. El teléfono se pagó en efectivo. La descripción del comprador, hombre de Medio Oriente, mediados de 40, traje gris y placa diplomática, coincidía exactamente con Joseph. La implicación golpeó fuerte. El mismo hombre que voló para cooperar con la policía de Miami había estado atormentando a Alicia durante semanas antes de la caída. Los mensajes diseñados para sonar como la esposa del jeque eran parte de una manipulación calculada para aislar a Alicia, hacerla inestable y tal vez asegurar que hiciera exactamente lo que alguien quería. Los analistas del FBI reconstruyeron parte de la cadena borrada que no había sido sobrescrita. En un intercambio, un mensaje decía, pronto se irá. Dijo que se llevará al bebé consigo. No puedes dejar que haga eso. Y 2 minutos después, otro, si amas a tu hijo, deténlo antes de que sea demasiado tarde. El informe de Forense Digital notó algo escalofriante. El último de esos mensajes se recibió a las 10:19 de la noche. Menos de media hora antes de que Abdul entrara al edificio esa noche. La opinión pública cambió casi de la noche a la mañana.
Programas de entrevistas y paneles de noticias comenzaron a diseccionar la narrativa de trampa psicológica. ¿Era Alicia una amante violenta o una mujer asustada manipulada hacia la tragedia? Los debates en línea se volvieron brutales. Algunos la llamaban rabia premeditada. Otros la llamaban entrampamiento orquestado. Mientras tanto, en privado, la tensión entre agencias llegó al punto de ebullición. Miami PD quería cargos por homicidio doméstico. El FBI quería interferencia internacional y obstrucción. El consulado emiratí quería silencio, y la detective Peña quería la verdad. Una noche tarde, se paró en el laboratorio forense mirando una impresión ampliada del hilo final de textos. Su compañero, el detective Ramos, leyó las líneas en voz alta. Si amas a tu hijo, deténlo antes de que sea demasiado tarde. Bajó la página y murmuró, eso no es una amenaza. Es una instrucción. Peña asintió, y lo siguieron. Ambos entendieron lo que significaba. Alguien había alimentado a una mujer embarazada una historia tan oscura, tan creíble, que actuó por miedo. Y luego ese alguien voló al país con inmunidad diplomática, sonriendo para las cámaras, fingiendo ayudar. Para el final de la semana, un memo interno silencioso circuló entre Miami PD, el Departamento de Estado y el FBI. Contenía solo una línea bajo nueva pista, estatus prioritario, posible orquestación de incidente vía tercero, sujeto, Joseph Kareem. Pero en el momento en que ese memo se filtró, alguien en Washington hizo una llamada. Y en 24 horas, los archivos del caso comenzaron a desaparecer. Respaldos corruptos, copias en papel perdidas, logs de audio redactados, incluso las notas oficiales de Peña desaparecieron del sistema interno. Solo una cosa no podía borrarse, los mensajes en el teléfono de Alicia. Palabras que habían viajado por el vacío digital para atraparla, luego exponer al hombre que las usó. La verdad estaba saliendo, pero venía con un costo. Porque una vez que empiezas a descubrir sombras en un caso como este, te das cuenta de que nunca se destinaron a recibir luz. Para cuando comenzó el juicio, el caso ya se había convertido en una obsesión global. Cada red importante corría variaciones del mismo titular. El jeque y la amante, muerte en la Skyline Gran. Programas de entrevistas, podcast de True Crime y hilos en redes sociales diseccionaban cada detalle, desde la fortuna de Abdul Salam Makhtar hasta los ojos asustados de Alicia Navarro la noche de su arresto. El tribunal estaba lleno el día de apertura. Periodistas de Dubái, Londres y Nueva York llenaban las filas delanteras. Detrás de ellos, funcionarios de la embajada en trajes oscuros, silenciosos y vigilantes. El aire olía a perfume y tensión. El calor húmedo de Miami se filtraba por las paredes, mezclándose con el zumbido tenue de las cámaras esperando afuera. En la mesa de la defensa, Alicia se veía más pequeña de lo que nadie recordaba. Su apariencia una vez glamorosa había sido reemplazada por simplicidad, blusa beige, rizos sueltos atados atrás, maquillaje mínimo. Tenía 7 meses de embarazo cuando Abdul murió. Ahora era madre de un infante, en libertad bajo fianza, pero rodeada de seguridad. Su rostro llevaba agotamiento, no desafío. La fiscalía abrió con precisión. La asistente del fiscal estatal Mónica Leair se paró al frente de la sala, tono agudo pero deliberado. Damas y caballeros, comenzó, este es un caso de celos, rabia y control, no de defensa propia. La acusada, Alicia Navarro, no estaba en peligro. Estaba enojada. Y cuando Abdul Salam Makhtar le dijo que se había acabado, se aseguró de que nunca lo estuviera. Detrás de ella, pantallas mostraban imágenes del penthouse. La barandilla del balcón manchada de sangre, el vidrio roto, las copas de vino intactas. La narrativa de Leair era simple. Una amante rechazada, abandonada y desesperada empujó a un hombre a su muerte. La fiscalía se apoyó fuertemente en psicología. Llamaron expertos que describieron patrones emocionales inestables de Alicia, su miedo al abandono, su temperamento explosivo. Mostraron mensajes de texto donde suplicaba a Abdul que contestara llamadas, amenazando con hacer que la escuchara. Cuando rodó la grabación del ascensor, el tribunal quedó en silencio.
Vídeo granuloso en blanco y negro mostró a Abdul entrando al ascensor a las 10:47 de la noche calmado, compuesto, revisó su teléfono una vez, ajustó sus gemelos y miró al frente. Segundos después, Alicia entró. Ya caminaba de un lado a otro antes de que las puertas se cerraran. Hablaba rápido, gesticulando hacia él, aunque no había audio. Abdul no respondió. Cuando se volvió hacia la pared despejada, su reflejo mostraba pánico, ojos abiertos, manos temblorosas. Para la fiscalía, era prueba de volatilidad emocional. Para la defensa, era la imagen de una mujer desmoronándose bajo un control que ya no tenía. Cuando el jurado vio la grabación ralentizada del balcón, hubo jadeos audibles. La cámara instalada en un rascacielos cercano para seguridad del edificio captó el reflejo tenue de vidrio a las 11:12 de la noche. Un parpadeo, un borrón de movimiento y luego una erupción. Vidrio estallando hacia afuera, luz esparciéndose por el horizonte y una sombra cayendo. Un grito de mujer siguió, tenue pero inconfundible. La grabación duró 3 segundos, pero esos 3 segundos se convirtieron en el eje de todo el juicio. ¿Fue esa sombra un empujón o un accidente nacido del pánico? El abogado defensor de Alicia, Raymond Holt, construyó su argumento alrededor del miedo y la manipulación. Lo llamó una tormenta psicológica perfecta. Introdujo los mensajes borrados, los que el FBI rastreó hasta Joseph Kareem, el asistente de confianza de Abdul. Recordó al jurado que Alicia había estado aislada por meses, vigilada, amenazada y controlada. Reprodujo su llamada al 911 donde sollozaba, dijo que se llevaría a mi bebé. Damas y caballeros, dijo Holt, voz firme. Esta mujer no era una asesina. Era una prisionera controlada por un hombre que la veía como desechable, luego acorralada por su red cuando se volvió inconveniente. Actuó por miedo. Miedo a perder a su hijo, miedo a ser borrada, miedo a un hombre que controlaba cada centímetro de su vida. La defensa reprodujo porciones de la entrevista en el hospital donde Alicia temblaba y repetía, iba a hacerme daño. Introdujeron registros médicos mostrando moretones, marcas antiguas consistentes con restricción. Mostraron los hallazgos del FBI, el teléfono prepago de Joseph, los textos fabricados diseñados para empujarla al colapso emocional. Pero la fiscalía contraatacó con fuerza. Argumentaron que no había evidencia que colocara a Joseph en el penthouse esa noche. Ningún testigo vio una amenaza y el comportamiento de Abdul no mostraba agresión. Tenía opciones, dijo Leair. Podría haber salido. Podría haber pedido ayuda. En cambio, eligió violencia. Los argumentos finales se convirtieron en una batalla de lenguaje, no de evidencia. La fiscalía habló de traición, de lujo convertido en codicia. Quería la vida, pero no el costo, dijo Leair, gesticulando hacia Alicia. Cuando esa vida terminó, se aseguró de que no pudiera irse. La defensa habló de miedo, de una mujer acorralada por riqueza, silenciada por influencia. ¿Qué pasa?, preguntó Holt, cuando el poder se encuentra con el pánico. Cuando un hombre con todo amenaza a una mujer que no tiene nada más que perder. El jurado deliberó durante 14 horas. Los reporteros esperaron toda la noche. Cámaras enfocadas en las escaleras del tribunal. En todo el mundo, las redes sociales debatían el veredicto antes de que se leyera. Mitad gritando asesinato, mitad susurrando encubrimiento. Cuando los jurados volvieron a entrar al tribunal, Alicia no levantó la vista. Sus manos temblaban mientras sostenía un pequeño rosario de madera que había llevado desde el primer día. La voz del presidente del jurado fue tranquila pero clara. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada. El silencio tragó la sala. Y antes de que vinieran las palabras, antes de que se conociera el veredicto, cada persona dentro de ese tribunal sabía una cosa, lo que se decidiera después, la verdad de lo que realmente pasó en ese balcón nunca pertenecería completamente a la ley. Pertenecería a las sombras que la construyeron. Cuando el jurado regresó, el aire del tribunal se sintió más pesado que el silencio mismo. Las cámaras estaban prohibidas dentro, pero el mundo observaba desde afuera. Camionetas de noticias alineadas a lo largo de Biscayne Boulevard,
pantallas actualizándose cada pocos segundos, titulares esperando actualizarse. Alicia estaba inmóvil, mirando sus manos. Su abogado le susurró algo que no pareció oír. Al otro lado de la sala, representantes de la embajada esperaban con la misma quietud compuesta que había definido cada momento desde la muerte de Abdul. El presidente del jurado se puso de pie. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada, Alicia Navarro, culpable de homicidio involuntario. No asesinato, no inocencia, algo intermedio. Un murmullo bajo se extendió por el tribunal, mitad alivio, mitad incredulidad. Alicia cerró los ojos, una lágrima cayendo antes de que pudiera detenerla. Homicidio involuntario significaba que el tribunal creía que no estaba planeado, pero no la absolvía. Significaba que había actuado imprudentemente, no maliciosamente. Significaba que aún perdería todo. La jueza Harper leyó la sentencia 2 días después. 15 años en una prisión estatal de Florida. Sin libertad condicional antes de 10. Sus acciones resultaron en la muerte de un hombre, dijo, tono firme pero cansado. El tribunal reconoce su miedo pero no puede ignorar su elección. Alicia asintió una vez. No discutió. Afuera, la historia se fracturó en 2 realidades. En Dubái, la familia de Abdul lanzó un comunicado: la justicia ha sido servida para el jeque Abdul Salam Makhtar, un hombre de honor y fe traicionado por el engaño. Que su legado permanezca intacto por aquellos que buscan simpatía a través de mentiras. En Estados Unidos, la opinión permaneció dividida. Algunos llamaron al veredicto misericordioso, otros político. Manifestantes se reunieron fuera del tribunal, mezcla de defensores de derechos de las mujeres y abogados de derechos humanos con carteles que decían, el miedo no es un crimen y la justicia no se inclina ante el petróleo. En semanas, el caso se convirtió en un debate global sobre clase, género y poder. ¿Cuánto control puede tener un hombre sobre la vida de otra persona? ¿Y cuán lejos puede empujar el miedo a alguien antes de romperlo? Cuando Alicia dio a luz 3 meses después, el niño fue colocado inmediatamente bajo tutela estatal. El nombre del padre, listado como desconocido, quedó sin cuestionar por la familia Makhtar. En privado, la esposa de Abdul, Leila, hizo una solicitud a través de sus abogados, que el bebé nunca llevara el apellido Makhtar. Fue concedida. Detrás de las rejas, el mundo de Alicia se redujo a una celda de concreto y una serie de entrevistas que nunca se emitieron. Rechazó equipos de televisión, rechazó libros, rechazó apelaciones. Cuando una consejera de la prisión le preguntó una vez si se arrepentía de lo que pasó, dijo en voz baja, me arrepiento de creer en personas que nunca me vieron como humana. Mientras tanto, el archivo de la detective Peña sobre el caso desapareció en un archivo marcado como cerrado. El FBI nunca confirmó si Joseph Kareem fue investigado oficialmente, y en meses fue reasignado a Abu Dhabi. El teléfono prepago que se rastreó hasta él permaneció en almacenamiento de evidencia, catalogado, sellado y silenciosamente olvidado. 2 años después, la Skyline Grand Tower instaló vidrio reforzado en los balcones de todos los pisos superiores. El comunicado de prensa del edificio lo describió como una mejora proactiva de seguridad. Pero los residentes sabían mejor. Lo llamaron el vidrio del jeque, un recordatorio silencioso de la noche en que el poder cayó del cielo. La historia de Alicia se desvaneció lentamente de los titulares, sobreviviendo solo en foros en línea y podcast que intentaban armar qué realmente pasó. El veredicto no había dado cierre. Solo había trazado una línea entre lo que podía probarse y lo que estaba destinado a enterrarse. En una de sus últimas cartas, antes de dejar de responder por completo, Alicia escribió a su madre, siguen preguntando si quise empujarlo. No quise que nada de esto pasara. Solo quería que se detuviera. Solo quería volver a sentirme segura. La carta terminó sin firma. Años después, el balcón donde todo ocurrió fue reemplazado con vidrio nuevo. La mancha en el piso de abajo desapareció. Pero de noche, cuando las luces del centro de Miami se reflejaban en la torre, los locales juraban que aún se podía ver el contorno tenue de esa huella perdida. Un recordatorio de que incluso el lujo tiene límites y el silencio siempre cuesta algo.
Cuando el poder se encuentra con la desesperación, el amor se convierte en palanca. Y a veces todo lo que se necesita para terminar un imperio es un paso demasiado cerca del borde. Si encontraste esta historia poderosa o provocadora de pensamiento, no olvides dar like a este vídeo y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Dinos desde dónde estás viendo. Tu ciudad, tu país, tu rincón del mundo. Los leemos todos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo caso que descubramos.